Buenas tardes. Muchísimas gracias con toda la oferta que hay en Madrid, estar aquí con nosotros. Soy Álvaro Martín, soy director editorial de la editorial, la redundancia, Pie de Página. Es una editorial que este año celebra 10 años, con sede fiscal, que suena así, en Lavapiés. Y bueno, pues una de nuestras colecciones, tenemos 3, tinta negra, tinta roja y Maresía. Bueno, pues Maresía está destinada solo y únicamente a la poesía y a estudios de poesía. Pero poesía, poesía hay mucha y va desde el arco de Instagram hasta el siglo XII. O sea, es la poesía maravillosa en ese sentido. Por eso es un placer venir a hablar con Pablo, que es el verdadero protagonista de esto, de este acto de hoy, hablar de una poesía específica. En estos tiempos de trinchera, en estos tiempos de enfrentamiento, pues no está mal que nos sentemos aquí un gaditano, tierra de sucesivas culturas, y un extremeño, tierra de frontera, para hablar, bueno, pues un poco de un tipo de poesía y de una lengua que formó parte de lo que somos, como lo es la herencia judía. Por supuesto, muchísimas gracias a la Casa Sefarad por acogernos. Era el mejor sitio, o sea, yo creo que 2, 3 sitios de Madrid era un sitio perfecto, y ahora Pablo nos comentará por qué. Pero muchísimas gracias de verdad, y muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, pues si os parece, os presento a Pablo. Pablo, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias por estar aquí. Perdónenme porque he empalmado una gripe con un resfriado, con lo cual voy a tener que estar apagando el micrófono para toser más de lo que me gustaría, pero bueno. Que muchísimas gracias por venir. Y estamos a lo mejor hemos sobrevalorado el término hecho histórico, porque ahora todos son hechos históricos, pero este libro que hay aquí de verdad que lo es. Por una cuestión, porque hace 1000 años, más o menos, sí, hace un milenio, se inventó la poesía en lengua romance. Se inventó en al-Ándalus y se inventó en una lengua que apareció, creó la poesía y desapareció. Por tanto, que un milenio después se haya vuelto a escribir un poemario en la primera lengua en la que se escribió poesía, en una lengua descendiente del latín en la Edad Media, yo creo que un poquito acontecimiento histórico es. Desde luego, para nosotros cuando se presentó el proyecto fue como, espera, vuélvemelo a explicar. A ver, no, mira, es que esto era una lengua que existió, que ya no existe, y yo ahora propongo un trabajo poético sobre él para recuperarlo. Y bueno, como veis, nos encantan los retos, y finalmente pues conseguimos, apostamos por este libro, y Pablo, que además es una persona que ahora conoceréis en el mundo de la cultura, ha hecho un trabajo fenomenal, sobre todo es un hecho histórico, ¿no? Yo estoy contigo, ¿no? Todos los partidos son el partido del siglo, sí. Todo es histórico, ¿no? Parecemos adolescentes, todo es máximo. Pero esto sí, por lo menos merece una reflexión sobre un hecho que, insisto, en estos tiempos de globalización, esa pequeña joyita cultural que surge, sería un pop-up medieval, ¿no? Totalmente. Surgió y desapareció, pero aquí lo tenemos rescatado. Si os parece, os cuento dos líneas de Pablo. Es gaditano, como os decía, es historiador del arte y artista, y además trabaja en el Museo del Prado. Otra cosa. Un poco rodeado de arte su vida. Pero es verdad que es conocido por este papel que ha adoptado de divulgador de la lengua romance andalusí. Él es del 76, como yo, y bueno, ha traducido obras de la literatura universal como El Principito o Alicia en el País de la Maravilla, que no todo va a ser medieval en la cultura. Y luego creaciones literarias actuales. Y además colabora con la vertiente audiovisual, no solo de escritura. Vale, dicho eso, lo primero, ¿quién es Pablo Sánchez? Pues lo has definido. Yo no soy lingüista, yo no soy un especialista en filología medieval, yo lo que soy es un enamorado de lo que descubrí. Yo pensaba que por casualidad
descubrí que había habido una lengua romance en Al-Ándalus. Todos pensamos en Al-Ándalus, lógicamente, un país islámico, como un país que solamente hablaba árabe. Y cuando descubrí que durante prácticamente todo el periodo solamente la Granada nazarí fue el único momento en el que solamente se habló árabe, y que incluso durante el califato, incluso la lengua mayoritaria de toda la población, y cuando digo toda la población incluyo al califa, que luego quiero comentar un tema sobre eso, me chocó muchísimo. Pensaba que sería algo así como el íbero, que lo que conocemos del íbero son topónimos de pueblo, alguna palabra que ha podido pasar al castellano, y cuando descubrí que había glosarios enteros que los propios andalusíes habían recogido, hablando de su propia lengua, la palabra en árabe, y a continuación cómo se decía en romance. Si la palabra tenía alguna variedades locales, las recogían varias. Esta palabra en romance se dice tal, pero en Cartagena se dice de esta manera. Me llamó muchísimo la atención, y luego ya cuando descubrí que las primeras poesías se habían escrito en lengua romance, en esta lengua romance, dije, a mí ya me has ganado. Me puse a investigar, me puse a leer, vi que había bastante más investigado de lo que yo pensaba, porque es que la lengua se conoce. Lo que está muy poco divulgada. Y dije, bueno, que ese sea mi granito de arena a la lengua romance. Y sobre por qué estamos aquí, porque esta lengua, decimos, la lengua romance andalusí, pero esto se conoce como lengua mozárabe. Entonces, claro, ustedes van a decir, si se llama lengua mozárabe, ¿por qué no estamos presentando este libro en la sede de la Conferencia Episcopal? ¿Por qué estamos en el Centro Sefará Israel? Porque se llama mozárabe por una cuestión curiosa. En el siglo XIX, que fue cuando se empezó a estudiar, nació la historiografía como lo conocemos, y también empezaron a nacer pues las ciencias sociales, la lingüística y el interés por Al-Ándalus. Pero también nació el nacionalismo. Y nunca, ¿saben? ¿Qué pasa? El nacionalismo español, completamente exacerbado. Un país, una lengua, una religión. Y ese mito fundacional de España, como que había nacido luchando contra los árabes y expulsando a los árabes del territorio. ¿Qué pasa? Que descubren que los árabes extranjeros, los que habían invadido España, hablaban una lengua romance, con lo cual ya la etiqueta de extranjero ya no funcionaba tanto. Pero se les ocurrió darle una vuelta de rosca maravillosa, que decir, perfecto, hablaban una lengua romance, sí, pero si hablaban romance tenían que ser católicos, no podían ser musulmanes. Entonces esta es la lengua de la resistencia española de verdad, de la raza hispánica era el término que se usaba en ese momento, que resistieron la presión del Islam, y lo llamaron mozárabe porque era el nombre que tenían los cristianos, el nombre que se le puso a los cristianos de la época. ¿Qué pasa? Que no hay un solo texto documentado de un solo cristiano, y que para colmo estamos aquí en la Casa Sefará porque los hitos principales de la lengua mozárabe, todos se le debe a la comunidad judía. Pensemos, una lengua muerta. ¿Cuáles serían los principales hitos? La primera mención a esa lengua, el primer texto escrito, quién descubrió la lengua, quién fue el máximo escritor literario de la lengua, y cuál fue el último texto documentado. Pues todo, absolutamente todo, salvo la primera mención a la lengua, todos fueron protagonizados por la comunidad judía. Empiezo por el que no es judío, pero que es maravilloso, y además una anécdota que necesito contar siempre porque parece mentira. La primera alusión a esta lengua es de Abderramán III, el califa. Y resulta que en la corte había un juego, que era que el poeta empezaba una poesía, paraba, y el siguiente tenía que continuarla. Pues el poeta terminó su verso diciendo Sukul en árabe, que significa ella dijo. Y Abderramán III dijo, ella dijo, Sukul, su culo, en romance.
Y esa es la primera alusión que hay a que incluso el mismísimo Abderramán III, el califa, la persona más importante que podía haber en ese momento en Occidente, salvo Carlomagno, hablando la lengua romance, pero todos los demás tienen que ver con la comunidad judía. El primer poema que se ha escrito en una lengua romance es la famosa Jarcha, que puede que le suene el tanta mare, enfermero en huellos giro, es dolentan male. Ese es el primer poema escrito en una lengua romance de la historia, y lo escribió Yehudah Halevi, que no solamente es uno de los principales poetas hebreos de la historia, sino que además de toda la poesía que hay en romance andalusí, pues puede que suyos sean 10 poemas, que no es mucho, pero eso lo convierte en el principal escritor en romance andalusí de la historia. Así que no es solamente uno de los principales poetas en hebreo, sino que también es una pieza fundamental de la literatura romance. Luego, el último texto en mozárabe, bueno, vamos a llamarlo mozárabe, que es por lo que todo el mundo lo conoce, se ha descubierto hace muy poquito, y era que Maimónides, el cual él siempre reivindicó que él venía llamémoslo España, que él venía de España, y cuando se tuvo que exiliar en Egipto, él sigue diciendo que él era sefardí, y escribió un pequeño glosario de las palabras romances, escribió verbos, escribió colores, escribió comida, lo que recordaba de niño, porque la lengua ya estaba prácticamente moribunda, lo que recordó de niño que hablaban en esa época, en su lengua romance. Lo que pasa es que ya recordaba muy poco, y la mitad lo mezcla con el italiano, que hablaban los comerciantes de la época, y el glosario, a lo mejor, de palabras de verdad en romance andalusí reconocibles, si el glosario son, digamos, 100 palabras, mozárabe seguro son 10. Las demás son una mezcla con italiano, una mezcla con todo lo que él recordaba de chico. Pero bueno, estamos hablando de que es una lengua de celebrities. La primera referencia a quien lo habló fue Abderramán III, el último Maimónides, y el que más escribió fue Yehudah Halevi. ¿Cuántas lenguas pueden presumir de tener esos hitos con gente tan importante? Y luego también pasa que cuando todas las famosas jarchas, que eran unos pequeños poemitas con los que terminaban una composición poética que se llamaba Moshaja, pero bueno, la jarcha era como los versos finales. Ahora parece como pequeños haiku, pero no se puede separar de lo que era el poema. El poema estaba escrito en árabe clásico, y se terminaba en una lengua diferente. Ya podía ser el árabe andalusí o, en algunas ocasiones, romance. Pues lo descubrió también Miklos Stern, un hebraísta búlgaro, creo que era búlgaro, bueno, de Europa del Este, que en la Genisá del Cairo descubrió una serie de poemas que estaban terminados, eran poemas lo que se llama judeo-árabe, en árabe pero escrito en letra hebrea, y los últimos versos, la famosa jarcha, eso no era ni hebreo, eso no era árabe, y estaba muy bien vocalizado, no perfectamente, pero estaba muy bien vocalizado, estaba muy bien escrito, y era claramente una lengua romance. Él pensó que era español, porque no se sabía en ese momento todavía que era una lengua aparte, pero descubrió toda una colección de textos en romance andalusí, y volvemos a lo mismo, fue un representante de la comunidad judía el que descubrió esta lengua. Yo siempre digo que, claro, no estamos en el siglo XI, estamos en el siglo XXI, y para poder divulgar, para poder escribir, tenemos que usar el alfabeto latino, pero en propiedad, si habría que utilizar un alfabeto para escribir el romance andalusí, debería ser el hebreo, porque todos los textos están o en hebreo, o en árabe, en letra árabe, o en letra hebrea. Nunca se escribió en letra latina. Y la comunidad judía se merecería que gracias a ello conocemos la lengua, que esto se hubiese escrito en letra hebrea, o que se siguiese escribiendo en letra hebrea el romance andalusí, pero claro, entonces no lo leería nadie. Así que... Bueno, queda claro que, y corrígeme si me equivoco, que el desconocimiento es fruto de que la historia la escriben los vencedores. Claro. Y al final la Reconquista sepultó muchas cosas,
y expulsó a muchas personas, ¿no? Y al final se acabó sepultado. Por eso entendéis por qué estamos aquí, ¿no? Al final todo está interconectado. Nos lo escusurran los ventos. Susurran. ¿Qué significa? Nos lo susurran los vientos. Y está escrito así, porque a ver, este libro, permíteme, de lo que van son todo creaciones nuevas. Y es una especie como de fantasía, en el sentido de que, ya que los propios andalusíes escribieron una pequeña parte de su poesía en romance andalusí, dijimos, ¿y si hubiesen todas las fórmulas, todas las formas poéticas que ellos tenían, las hubiesen escrito también en sus romances, no solamente en árabe? Entonces, todas las formas poéticas, las principales formas poéticas de la poesía árabe, las hemos hecho creaciones nuevas en romance. Y como era una fantasía, dijimos, bueno, ¿cómo lo escribimos? ¿Qué ortografía utilizamos? Porque hay que inventarse una ortografía para escribir esta lengua que no tiene una escritura en lengua latina. Y fuimos a los textos andalusíes, que los tienen, en los cuales algunas cartas, algunos documentos que ellos enviaban a los reinos cristianos, que estaban escritos en árabe, tenían glosas escritas en alfabeto latino para que los cristianos supieran cómo se pronunciaban. Que era la utilización del alfabeto latino de una manera fonética. Entonces dijimos, bueno, ellos mismos habían escrito el alfabeto latino fonéticamente, pues vamos a utilizar como ellos lo hicieron para escribirlo. Por eso ellos usaban la SC para escribir el sonido she. Puede confundirnos porque, claro, uno lo automáticamente escusurran les ventos. Pero decimos, a ver, vamos a hacerlo esto para que si esto lo leyera un andalusí, lo supiese pronunciar perfectamente. Y un andalusí hubiese pronunciado susurran. Pues eso es lo que quisimos hacer. A continuación dijimos, vale, esta lengua se extinguió a principios del siglo XIII. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese extinguido? Que todas las formas poéticas que se dieron en la Europa cristiana también se hubieran escrito en romance andalusí. Y eso fue lo que hicimos. Cogimos, por ejemplo, el romance, los romances castellanos, hemos escrito romances en romance andalusí, sonetos, la lira, todas estas nuevas fórmulas poéticas que se fueron creando durante el Renacimiento, durante el Barroco, el siglo XVIII, pues dijimos, venga, vamos a hacerle justicia a la lengua que inventó la poesía. Todo esto vamos a inventarnos o vamos a fantasear con que no sé si se hubiese sobrevivido, se hubiese escrito también. Y la última parte del libro es, bueno, pero no solamente hubiera copiado lo que se estaba haciendo en Europa, también hubiera creado formas poéticas nuevas. Y nos tienes que ver inventándonos métricas nuevas, formas poéticas diferentes que no se hubiesen hecho nunca, para decir, venga, pues estas son las propias del romance andalusí. Le vamos a regalar a esta lengua su propia literatura. Fue difícil. ¿Cuántos habéis participado y cuánto tiempo os ha llevado este proyectazo? Pues fue muy bonito, porque puse un anuncio en Twitter diciendo, vamos a hacer un poemario en romance andalusí, mozárabe, 1000 años después de que se extinguiera. ¿Quién quiere colaborar? Y me empezaron a mandar poemas, pero algunos para que hiciese yo el favor de traducirlos, pero hubo quien me los mandó directamente ya escrito. Y algunos que digo, es que no te cambió ni una coma, es que esto está perfecto, es que ni yo hubiese sido capaz, a ver, digo yo, porque me paso todo el día pensando en romance andalusí, pero ni yo lo hubiese sido capaz de escribirlo también. Y de hecho, hay un escritor en La Rioja que se ha vuelto loco escribiendo el romance andalusí y ahora está escribiendo un cantar de gesta. Ole él. Pero básicamente lo que yo no escribí, bueno, él tiene escrito más que yo. Y todo lo demás, bueno, pues algún compañero del Museo del Prado que también quiso colaborar. Y mucho, ya te digo, gente que ni siquiera he conocido en persona, que me mandaron sus poemas por online, iba a decir, por redes sociales. Yo pienso, estoy además leyendo ahora un libro 1177 a.C. que habla sobre arqueología. Yo creo que el poder de la arqueología es que saca cosas que están ocultas y pone sobre la mesa lo importante
que era eso para lo que somos ahora. Claro. Yo creo que corrígeme si me equivoco, que por cuestiones políticas como las del nacionalismo del 19 o luego culturales y demás, se ha enterrado más allá de la arquitectura que está ahí, no se puede quitar. Sí. Todo lo que viene de la cultura árabe, incluso de la cultura judía, insisto, aparte de la arquitectura que está ahí. Y no se le ha valorado lo suficiente, o como que, bueno, sí, han aportado, pero lo que realmente ha aportado es lo que bajó del norte. Como que se ha tendido a tapar, y cosas como estas sirven para volver a sacar a la importancia. Claro, yo tengo el convencimiento de que se ha extranjerizado tanto al andaluz, y se ha extranjerizado tanto la comunidad musulmana, la comunidad morisca, como incluso la comunidad judía. No eran españoles, no han dejado nada a la cultura española. La cultura española es completamente ajena a todo ello. Y yo digo siempre, por favor, ¿cómo va a ser ajena a España la comunidad judía? Se inventaron las torrijas. Por favor, si no hay nada más español que eso. Claro, España es una suma de todo. Y todo aportado a España. En Andalucía hay una frase que dice: somos hijos de 1000 madres. Y es que es verdad, somos hijos de 1000 madres. Y muchas de esas madres eran musulmanas y muchas de esas madres eran judías. Y somos el resultado de todos ellos. Y también para mí es importante, en esa reivindicación de que al andaluz no es algo completamente ajeno, bueno, ni completamente ni nada, no es algo ajeno a lo que es hoy España, que el hecho de reivindicar su parte latina, su lengua latina, que ellos mismos escribieron en latín, en lengua latina, y que el primer idioma al que se ha llamado español fue al-Idrisi en el siglo XII, y se refería al árabe andalusí. En un texto decía que una planta se decía en árabe clásico tal, en aljamía, que es como llamaban al romance, se decía de otra manera, que en latín tal, y que en español, bueno, hispanilla, que es como se dice en árabe, se decía de esa manera. Y es la primera vez que se utilizó la palabra español para referirse a un idioma. No podemos separar, es que al andaluz forma parte de nosotros, si es que es imposible no decir que no. Y por eso para mí es importante, como hoy en día las identidades, por lo menos en España, están conformadas con respecto a las lenguas, el decir, sí, pues los andalusíes tienen una lengua romance, y no es árabe, no es una lengua que viniese de fuera, es una lengua que se creó aquí. Eso los hace españoles, tan españoles como, si queremos llamar españoles a todo el mundo, hay que también llamar a los españoles a ellos. Para mí es importante. Y bueno, esto ha sido como, salvando las distancias, ha sido un poco Indiana Jones, que es decir, habéis hecho arqueología lingüística. Pero, claro, es un territorio en el momento en que cogéis composiciones del 15, del 14, y le aplicáis esta nueva lengua, esta antigua lengua, claro, es un territorio inhóspito. O sea, ¿cuál es con tu equipo de trabajo, qué os ha costado más? O sea, ¿qué encajar? Sí, te soy sincero, que rime. Porque claro, es que todas las palabras terminan diferente al castellano, entonces no rimaba nada. Lógicamente uno piensa en castellano y luego lo intenta traducir y dice, no, tengo que cambiar el chip porque no me rima nada. Y luego esto lleva muchísima cocina, porque es una lengua literaria. Las lenguas, siempre se dice que la lengua original es la lengua con la que se trabaja y la lengua con la que se ama, que todo lo demás es un invento. Pues esto no es esto lo amo, con lo cual ya es lengua. Pero claro, cuando Alfonso X tuvo que crear el estándar del castellano, Alfonso X se inventó el castellano. Cuando el euskera se tuvo que unificar, se inventó el euskera. Cuando el catalán se tuvo que unificar, se inventó el catalán literario, el catalán estándar. Pues aquí hemos tenido que inventarnos un romance andalusí que se utilizaba para ir a la era y para estar en la familia. Hemos tenido que inventar cómo sería, meter muchos cultivos, crear palabras nuevas, porque claro, las plantas están todas, se conocen todas, los colores todos, los utensilios de la cocina se conocen todos como se decían,
pero ¿cómo se decía, qué te digo yo? Firmamento. Es que esa palabra, a lo mejor yo no la he usado en mi vida real nunca. Y si tengo que escribirla, tengo que, vamos a ponerle comillas, inventármela. Pues eso ha sido lo difícil, porque claro, al final te da la sensación de que te estás inventando una lengua, que no era o sea, no es eso, no es crearte una lengua, es crear un canon literario de una lengua que ya existe. Pero eso es para mí lo más difícil. Bueno, pero eso es como cuando aparece un resto de un texto o imagínate un casco y solo tenemos trocitos. Claro, el resto hay que ir en base a lo que tienes. Claro. Claro, puedes poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ha tenido que ser un trabajo, por eso te decía que pala lingüísticamente hablando y sobre todo coordinar a gente, porque claro, entiendo que en el grupo habría distintas sensibilidades y distintas maneras de entender este concepto. Sí, sobre todo cuando me mandaban los textos en castellano y se lo tenía que traducir y lo que le devolvía no se parecía en nada a lo que habían escrito. Decía, hijo, perdóname, si es que es imposible, si es que son dos lenguas que no se parecen. Le he tenido que meter cocina, he tenido que cogerlo, explotarlo y volver a hacerlo. Pero bueno, lo entendían. Y lo pasé muy bien. Sí, ¿no? Ha tenido que ser tremendo. ¿Y ahora qué? Es decir, ya has puesto la pica, ha salido el libro, encantados de publicarlo, por supuesto, de contribuir a la arqueología. ¿Y ahora qué? ¿Nuevos libros? ¿Un diccionario? ¿Ya una gramática? Hombre, a mí lo que me gustaría es no hacerlo yo. Quiero decir, esto es un juguete, pero los juguetes están para jugarlos. Y cuanto más gente juegue con él, más nos vamos a divertir. A mí me gustaría no ser yo el que esté siempre escribiendo el romance andalusí. Hice una pequeña publicación que era un diccionario básico y una gramática básica con las preposiciones, las conjugaciones verbales, para que todo el mundo que quisiera utilizarlo, crear contenido en romance andalusí lo hiciera. No me ha hecho caso nadie, pero bueno, ahí está para quien lo quiera hacer. Bueno, sí, mi compañero que está escribiendo el Cantar de Gesta, pero se ha venido un poquito arriba. Hay una directora de cine que quería rodar una película a lo Mel Gibson sobre una poetisa andalusí, y digo a lo Mel Gibson porque quería rodarlo entero en romance andalusí. El proyecto era demasiado ambicioso, demasiado bonito para que fuera real y se ha quedado estancado. Pero bueno, yo lo he dejado aquí. Yo he puesto mi granito, que ruede, y esto es como los aludes. Primero es un guijarrito, pero en cuanto empieza a rodar, se empieza a hacer más grande, y desde aquí, esto está grabándose para YouTube, por favor, escribir en romance andalusí, hacerme caso. Bueno, es que la única manera de que deje de ser una lengua muerta, claro, que viva. Es darle vida, ¿no? Claro, yo siempre pongo el ejemplo precisamente del hebreo, pero es que claro, el hebreo llevaba detrás una necesidad. Se había creado un nuevo estado y se necesitaba una lengua que vertebrara a una población que tenía diferentes orígenes y diferentes lenguas. No es el caso del romance andalusí. El romance andalusí hoy por hoy es simplemente una curiosidad académica. Pero podemos dejar que es una curiosidad, vamos a darle vidilla. ¿Y conoces algún caso similar con otra lengua en otros sitios que tú hayas dicho, pues mira, en el caso de esta otra lengua o también... ¿De otra lengua española? La gótica. Con la lengua gótica incluso hay un canal de radio que emite, no continuamente, lógicamente, pero sí que emite programas de radio en visigodo. Y también se ha utilizado, esto es bastante curioso, hay una iglesia, bueno, iglesia no es una, bueno, yo llamo la iglesia porque no me sale cuál sería el equivalente, pero una iglesia neopagana de Odín, en Albacete, que han levantado un nuevo templo visigodo y toda la liturgia se da en visigodo. Sí, esas cosas que hacemos en España. Yo lo hago en romance andalusí, ellos lo han hecho, pero también te digo una cosa, ellos han encontrado el camino para que el visigodo vuelva como lengua litúrgica, perfecto, pero lo han resucitado. Yo siempre digo lo mismo, que bueno, hoy en día se sigue haciendo música andalusí, pero se hace en castellano. Sería, yo creo que maravilloso que la música que se hace en andalusí se escriba en andalusí. Lo he propuesto, pero tampoco me han hecho caso.
Bueno, pues con publicaciones como esta seguramente que a lo mejor los convencemos y van. Yo, sí, por favor, cantar en romance andalusí. Yo he traducido coplas, ahora quería traducir la canción porque hay una especie como de meme en internet que traduce Las ratas de dos patas a diferentes idiomas. Y digo, el siguiente va a ser en mozárabe. Bueno, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no leemos un poco? Va. Y para conocer un poco el contenido y aquello que no entendamos, pues nos lo... Sí, lo traducimos. Lo traducimos. Es bastante curioso porque no les va a recordar a prácticamente ninguna lengua española. Al oído sonaba más como lo que hoy es el italiano o el rumano que al castellano o el catalán, porque si van a escuchar algo es che, continuamente, che, porque era su letra favorita. Pero, por ejemplo, 5 era chinco. Yo creo que también tenían consonantes dobles. Era una lengua, ya yo quería decir, pero a mí me parece una lengua preciosa. Vamos a por las jarchas, que son pequeñitas y son, claro, es la forma poética por antonomasia del romance andalusí. Déjenme un segundito que lo busque. Por ejemplo, la guerra ayer en Calcillas Parsi o tu non silles nin eute illudasi. Así al oído es imposible saber lo que han dicho, pero bueno, la guerra está en cualquier parte en la que tú no estés ni yo te imagine. Calici en la mano, cuando te faltas de vino, de mis lágrimas te bachas. Copa en mi mano, cuando te llenas de vino, de mis lágrimas te vacías. Suena bonito, decidme que no suena bonito. Suena bonito, pero no suena, como decía, no suena muy... No suena ibérico, ¿verdad? Suena... Uno escucha esto sin saber de qué va y pensaría que es una lengua italiana, seguramente. O rumano. Sí. Sí, ¿verdad? De mí bocca falta con un verso, de ore sed vino dolci, e de amori stanotti, care ucras moriritemu. Llena mi boca con un beso de uva y vino dulce, y de amor esta noche, porque temo morir mañana. Todo esto son pequeñas jarchas que ya les digo, el compañero riojano que se volvió loco y está escribiendo el Cantar de Gesta, básicamente empezó a mandarme como loco. Tuve que hacer una selección porque, vamos, había que crear el Quijote, solo con todo lo que él me había mandado. Y la contraportada. Non vos rapen de dettati, car non che ses defenderi, mari verti, un deseguarzu et frementu. Que no nos arrebaten vuestra herencia, porque no quisisteis defenderla, más verle, olas de cebada y trigo. Si uno no lee la traducción es muy difícil saber lo que están diciendo, pero durante un momento de la historia de España, esta fue la lengua más hablada de toda la península. Esto se hablaba desde Zaragoza hasta Cádiz. Y al final, una lengua completamente minoritaria, como fue el castellano, se fue expandiendo, saltó de España, y hoy es la segunda lengua materna más hablada del mundo, cuando en su momento seguramente uno hubiera pensado que esta sería la segunda lengua más hablada del mundo, y fue la primera que desapareció. Es la incongruencia que tuvo el romance andalusí, que pasó de ser la lengua que todo el mundo hablaba a la que ya no habla nadie, excepto yo. ¿Podrías leernos, por ejemplo, una composición moderna? Sí. ¿Cómo se...? Ah, perfecto. ¿Segundito? Sí. Y era de una becata lo que una becata pasa, es de una becata pasatu, en eso ya no breváis. Eras una vez lo que una vez pasó, y una vez pasado, entonces ya se olvidó. Esto es de lo poquito que rima perfectamente tanto en castellano como en romance andalusí, que cuando me lo pasaron dije, mira, todas las palabras tienen su correspondencia.
Hablamos un poco, antes de leer la siguiente, del lector. Sí. ¿A qué lector va dirigido este libro? Porque, claro, no es un libro de escaparate El Corte Inglés. Sí, esto no es de Carmen Mola, las cosas como son. Es decir, ¿a quién va dirigido? ¿A amantes de la poesía, de la cultura, o arqueólogos en ciernes lingüísticos? Que, hombre, tiene un público bastante limitado, las cosas como son, pero el público es gente que ame la historia, que ame el legado andalusí, y yo creo realmente que esto es para gente que ama España, porque esto es la parte de España que nos han silenciado, y España no se entiende, pues no se entiende sin mi libro, ¿no? A ver, no se entiende sin el legado andalusí y no se entiende sin la lengua, porque es que esta lengua ha dado muchísimas palabras en castellano, hay mucho parte del léxico en castellano que no sabemos que viene del romance andalusí, desde palabras inimaginables, como por ejemplo, chocho es una palabra andalusí, significaba salado, xauxu en el romance andalusí y pasó a chocho en castellano. Pero luego muchísimo, por ejemplo, borracho es otra palabra que venía del romance andalusí y pasó al castellano. Generalmente, eufemismo. Algo parecido a cuando dices ahora menda cuyons, para no tener que decirlo en castellano, porque en catalán te suena un poquito más fino, pues en la Edad Media se utilizaba el romance andalusí porque le sonaba más fino que el castellano. Es curioso, y muchas de estas palabras al final terminaron eliminando a la original castellana, como es en el caso de borracho, que el castellano me imagino que sea algo como ebrio, pero al final esa palabra ha quedado como algo que no se utiliza, algo culto, y se tomó la palabra de romance andalusí porque sonaba más fina. Hay muchísimas palabras, achacar, así de cabeza, incluso tacos, que no voy a decir porque esto se va a grabar, pero tacos que hay en castellano, si quieren se los digo luego en petit comité, que han pasado al castellano y su origen es romance andalusí. Ya les digo, siempre porque ha sido una cultura tan sofisticada, la cultura de las mezquitas de Córdoba, de la Alhambra, claro, todo lo que estuviese asociado a eso sonaba un poquito, pues, más endulcorado. Entonces, claro, seguramente ustedes, ¿quién sabe que borracho viene del romance andalusí? No se sabe. Incluso una palabra como chico. Chico viene del romance andalusí. Está documentadísimo en árabe, que se tomó del árabe, pero del árabe viene del romance. Cantidad de palabras, entonces claro, es una parte nuestra, es una parte de lo que hablamos hoy en día, viene de al-Ándalus y ni siquiera lo sabemos. Entonces claro, vuelvo a repetir, esto, el romance andalusí es parte de España, y a quien ama España tiene que amar al Ándalus, si no, no ama España, digo yo, he dicho. Vale, ¿leemos otro más? Leemos. También es verdad que en este tipo de libros se ve claro que la lengua, al final la lengua es como el agua, es imparable y sigue sus caminos. Me ha gustado mucho lo que decían, ¿no? Que al final la que parecía que era la lengua triunfadora y desapareció ante el empuje de una que surgió ahí en unos condados en el norte, y ahora el español está en todo el mundo, ¿no? Y está, fíjate, en tu libro solo. Quiero leer un par de un compañero del Museo del Prado, precisamente. Fuiste Habibi, non fuiste amato, a ti te tachu. Te fuiste amigo, no fuiste amado, a ti te callo. Estos son pequeños, parecen haikus, pero bueno, es la composición de la harsha, que eran estos finales de los poemas en árabe, que si los separas, parecen composiciones pequeñitas, muy cookie, pero realmente no se entienden sin la composición anterior. Pero bueno, así por separar, un colofón. Sí, pero por separar queda cookie, sí. Ya si sapesse ser que saio que potu, más de tanto poteri non potu. Ay, si supiera que sé que puedo, pero de tanto poder no puedo. A esta recuerdo que tuve que meter la cocina porque no había forma de que cuadrara. Esta también es de mi compañero del museo, que ya le mandaré el vídeo para que lo vea, que le va a hacer mucha ilusión. Alguna más. Non queres garrir al clima, inactivi e ugarrirario, con el sisterio de tibi, atemibi y chabatu.
no quieres decir nada, ni a ti nada te diré. Con tu aburrimiento ten de mí la respuesta. Esta es la típica jarcha que te encuentras histórica, que ves en los documentos en árabe, en los documentos en hebreo, y este compañero quiso escribirlo como si fuera algo neoclásico, como un pastiche, como quisiéndolo pasar como un documento antiguo. La verdad que lo hace muy bien. Y si quieren leo alguna más moderna. Viviri eliustrat semeni shennon tu filiari adesso, shennon yashari shennari, shennon esseries tu, ayudairo elemento contra chiaste pugnari. Vivir el tiempo justo, sin asentarte simplemente, sin dejar de soñar, sin ser tú misma, un elemento diferente contra quien has de luchar. Les comento que ya en su época, los propios andalusíes eran conscientes de lo diferente que era su lengua del castellano precisamente, porque cuando vuelvo siempre a la comunidad judía, un ilustrísimo judío granadino, si no me recuerdo, sí, granadino, Moshe Ben Erra, se tuvo que exiliar en época almohade y tuvo que irse a Castilla, a Toledo. Toledo ya estaba conquistada. Y decía que los castellanos estaban graznando cuando hablaban, porque no se parece. Claro, una lengua con tantas che, con tanto que no sé si lo han podido darse cuenta, pero no perdía la vocal final. Otra cosa que se parece más al italiano, con tanta consonante doble, con tanto. Tiene una musicalidad solamente el hecho de que tenga las vocales finales y las consonantes dobles, que cuando llegó a Castilla, a Toledo, y empezó a escuchar a los castellanos como hablamos nosotros ahora mismo, se quedó horrorizado. Pero bueno, todo es bonito. Bueno, y aparte de lanzar este guante para que los interesados sigan creciendo en esta novela, ¿en qué otros proyectos tienes relacionados con la arqueología lingüística? Pues tenemos un cómic que está ya prácticamente terminado y yo me vine aquí a Madrid a estudiar cine y una cosilla que me gustaría hacer es lograr algún cortometraje, algo chiquitito en Romance Andalusí. ¿Y el cómic también está en Romance Andalusí? Sí, enterito. O sea, el primero. El primerísimo. Además también me vine muy arriba, cogí una historia de Plauto y la rehice para ambientarla en Al-Ándalus, y es una historia clásica romana pasada por el filtro andalusí en Romance Andalusí. O sea, hay gente para todo, ¿verdad? Es una cosa maravillosa. No me aburro, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario o reproche? Sobre todo reproche. Pues, allí. ¿Te acerco? ¿Quieres el micro? Sí, porque sí. Bueno, yo os felicito a los dos por este proyecto que me parece fascinante, la verdad. Y quería preguntarte, aparte de saber qué otros proyectos editoriales tenéis como editorial, preguntarle al autor sobre algo que tiene que ver también con la pronunciación. Porque una cosa es el texto y la lectura y otra cosa es cómo se pronuncia, porque tú has dicho ch, y a lo mejor no sabemos exactamente, o sí. O sea, si tú tienes indicios, datos de cómo sería esa pronunciación. Sí. Y luego preguntarte también si no sería posible convencer a un pequeñito pueblo que inicien una tipo jornada, ya sabes que estas cosas, igual que el Waze empezó a funcionar porque se empezó a mover en entornos pequeños, puede funcionar si un entorno pequeño decide ser pionero, ¿no?, en alguna de las fiestas o en algún momento clave. A la primera pregunta lo sabemos, de nuevo, gracias por enésima vez a la comunidad judía andalusí, porque decía que nunca se escribió en alfabeto latino, porque ellos leían el texto, es algo parecido a hoy en inglés, no necesitaban escribir sus romances en letra latina, porque ellos leían en latín, pero lo pronunciaban en romance. Pero cuando escribieron, claro, para escribir necesitaban o bien el alfabeto árabe o el alfabeto hebreo.
¿Qué le pasa al alfabeto árabe? Que es absolutamente endemoniado. De hecho, se conocían textos en romance andalusí, pero al estar escritos en letra árabe, estaban allí y eran galimatías que nadie había sido capaz ni de imaginar que eso era el romance. O sea, no sabían lo que era, parecía una maldición gitana. Eso es lo que habría dicho. Perdón, esto lo podemos eliminar del vídeo, por favor. Y en segundo lugar, te prometo que no es la primera vez que me han comentado lo de hacer una especie de una comunidad en algún pueblecito de la España vaciada, alguna comuna, alguna comunidad, este tipo de en verano, que vaya allí al pueblo, lo levanten y que solamente se hable en romance andalusí. Me lo propusieron en una entrevista que hice en la radio. Lo escuchó toda Andalucía. Nadie respondió. A ver si ahora que lo va a ver toda España tiene un poquito más de suerte. Y bueno, lo que comentabas de los proyectos, bueno, pues Pie de Página es una editorial que, como comentábamos antes, cumple 10 años este año, con sede en Madrid. Y bueno, este proyectazo pertenece a Maresía, que es nuestra colección de poesía. El próximo proyecto de Maresía no es poesía, es un libro de Tendero, de Arturo Tendero, sobre una recopilación de sinopsis de libros de poesía, en la que indicamos qué poemario es y demás, un poco para ver los mejores poemarios que se han publicado en los últimos años. Y está muy muy bien, pero ya os digo, es más bien un ensayo sobre poesía. Tocamos todos los palos. Luego tenemos una colección que se llama Tinta Roja, que es nuestra gran... es la más grande, la que más publicamos, que es de lingüística y difusión de la lengua, en todos los sentidos. Y el próximo proyecto, que justo hoy estamos entrando en un progreso, un libro sobre copywriting, lenguaje publicitario eficaz y demás. Tocamos desde eso a... Tenemos un proyecto maravilloso que esto ya lo lanzo, pero es, por ejemplo, los dialectos LGTBI ocultos durante la historia en determinados países, o sea, y además desde el punto de vista lingüístico. Es decir, una arqueología lingüística también para difundir la lengua. Y luego tenemos una colección de narrativa pura y dura, Tinta Negra, que la vamos a rebautizar, donde vamos a lanzar una obra maravillosa del periodista Miguel de los Santos, que fue muy famoso en los 90 con sus programas sobre Iberoamérica, que ha escrito una novela ambientada en Nicaragua, y hemos tenido la suerte de que nos la ha prologado el premio Cervantes, Sergio Ramírez, y es una historia, bueno, pues de frontera, la frontera en este caso Costa Rica y Nicaragua, una historia maravillosa, y que, bueno, alguien tenía que, un poco esta idea, alguien tenía que sacarla, y nos encanta sacar cosas que, aunque no lleguen a escaparates del Corte Inglés, por lo menos nos lo pasemos bien y tengan un público que, aunque sea muy restringido, pero que disfrute realmente esa historia, este trabajo. Porque lo que siempre decimos en las presentaciones, y por eso siempre lo pregunto, es cuando llega un libro aquí es, vale, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tú tuviste el Eureka hasta que ha llegado el libro aquí? Hay gente que te dice 4 años, 5 años, 6 años, es decir, al final son proyectazos. Entonces hay que valorar eso. Además, es un proyecto pues, de excavación, con lo cual tiene mucho más. Entonces, nada, encantados de seguir con estos proyectos. Por supuesto, Pablo ya es artillería pesada de Maresía, con lo cual cualquier proyecto estaremos siempre encantados de contar con él. Y nada, eso, editar y sobre todo, y con esto termino que no os quiero aburrir, hay una máxima que yo aprendí cuando empecé a editar, que es todo esto que nos rodea, la presentación, la botella, la librería, el escaparate, se basa en historias, contar historias. Entonces, mientras haya historias que contar, creo que todos nos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Sean del siglo XI o sean del siglo XXI. Una cosa solo, que es que al final no he contado el por qué sabemos cómo se pronuncia, que me empezó a variar, y es que precisamente cuando Miklos Esther vio los textos en la Genisá de El Cairo, vio que estaba escrito en letra hebrea, pero fonéticamente en romance, con lo cual sabemos perfectamente qué letra se pronunciaba tal cual, gracias
a que con el alfabeto hebreo estaba marcado. Eso es lo que había empezado a contar y al final no conté. Muchas gracias a ustedes.